Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa noche. Damos gloria al Señor, un privilegio poder saludarlo. La saluda su humilde servidor, Marvin Cermeño, predicador del Evangelio por misericordia. Es un privilegio, mi querido hermano, poder llegar hasta la comodidad de sus hogares con la bendita palabra del Señor, porque ese es el mandamiento que Dios nos ha dado, de que llevemos el mensaje de vida eterna, que llevemos el mensaje de salvación. Dice la palabra de Dios allá en Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere sería condenado. Es un privilegio precioso poder llegar allá donde usted se encuentra, que el Cristo de la gloria me lo bendiga, allá en Guatemala, El Salvador, México, aquí en Estados Unidos. Deseamos que el Cristo de la gloria me lo bendiga grandemente en el amor de Cristo. Le mando un saludo, un abrazo a la distancia, mi querido hermano, mi querido amigo. Ya teníamos días de no conectarlos. Quiero pedir una disculpa a todos mis hermanos que están esperando las predicaciones, pero hemos tenido unas ciertas dificultades para grabar. El enemigo se ha levantado fuertemente en contra de predicar la verdad del Evangelio, pero como yo siempre lo he dicho, el Evangelio de Cristo no lo detiene nadie. Y aunque el enemigo se levante, aunque contra mí, dice la palabra de Dios, se levante guerra, Dios estará conmigo y yo estaré confiado, porque sabemos de que Dios pelea por nosotros y la verdad del Evangelio nadie la puede parar. Hay enemigos de la verdad, enemigos del Evangelio que se han levantado en contra de que nosotros grabemos la bendita palabra de Dios, pero les tengo una mala noticia, porque Dios está con nosotros. El Cristo de la gloria nos respalda siempre y tarde o temprano vamos a ver la victoria, y la hemos visto en este caminar. Dios me lo bendiga grande y poderosamente. Quiero compartir con usted un tema en esta noche. Quiero compartir un tema. Quiero quitarle el volumen a esto para que no se escuche cómo se le quita. Gloria al Señor. Quiero quitarle el volumen a esto, pero no sé cómo se encuentra. Voy a mi esposa que venga aquí a ver cómo se le quita el volumen, para no tener interferencia. Gloria al Señor. Seguimos predicando la palabra. Gloria al Señor. Bueno, yo creo que nos vamos a tener que salir. Bueno, vamos a continuar. Ya veremos eso de la tableta. Bien, hermano, quiero compartir un tema con usted en esta tarde. El tema es: entre lo santo y lo impuro no hicieron diferencia. Ese es el tema para esta noche. Entre lo santo y lo impuro no hicieron diferencia. Y yo le voy a pedir que allá donde está en la comodidad de su casa, usted abra su Biblia. Usted que ama a Dios, usted que ama la santa y bendita palabra de Dios, usted que es de senda antigua, usted que ama la sana doctrina, usted que ha decidido servirle a Cristo conforme Él lo ha establecido en su santa palabra, abra su Biblia allá en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Quiero leer una porción de la Biblia en esta noche y luego vamos a estar orando. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido, dice, profanado en medio de ellos. Palabra de Dios. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta preciosa y bendecida noche que me concede, Señor amado, de predicar tu palabra y de poder dirigirme hacia mis hermanos en esta hora, papá. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que uses mi vida, Padre, para tu gloria, Señor. Te pido, Padre eterno, que esta palabra sea cortante como espada de doble filo, como está escrito, pero que también al mismo tiempo, Padre eterno, nos consuele, que también al mismo tiempo, Señor amado, nos edifique,
que también al mismo tiempo, Señor amado, esta palabra nos abrace todo para tu gloria, Señor. Bendice a aquel que va a escuchar esta palabra. Bendice grandemente, Señor amado, a mis hermanos que van a escuchar esta palabra. Yo te pido que allá donde se encuentren, oh Dios mío, que esta palabra los llene de consuelo, los llene de fe, los llene de esperanza. Todo para tu honra, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Estaremos entrando un poco en lo que es el contexto de lo que habla todo el capítulo en general. Le voy a pedir en el nombre de Jesús que comparta la predicación. Comparta la predicación con sus familiares, con sus amigos, ya que el mandamiento, como reitero, es ir y predicar el evangelio. Y usted compartiendo la predicación, usted también está siendo partícipe de llevar el evangelio. Tal vez usted pueda decir, es que yo no soy predicador, pero cuando usted comparte la predicación, usted está haciendo de bendición para que más almas puedan recibir esa palabra que tanto se necesita en estos tiempos. Y si es primera vez que usted está sintonizando esta predicación, yo le voy a pedir que me busque como Marvin Cermeño Prédicas en Facebook. Facebook, Marvin Cermeño Prédicas, allí van a aparecer todas las predicaciones que tenemos. Y también puede ir a la plataforma de YouTube. Ahí me puede encontrar como Marvin Cermeño. Ahí están también las predicaciones que por misericordia de Dios Él nos ha permitido realizar. Todo, mi amado hermano, es para la honra y la gloria del Eterno, de aquel que nos llamó a predicar la santa y bendita palabra del Señor. Bien, este libro de Ezequiel, mi querido hermano, es un libro que lo conocemos como los profetas mayores. El libro de Ezequiel es uno de los profetas que más se extendieron en sus escritos, en sus libros. Todo el contexto del libro de Ezequiel trata de una tremenda confrontación de Dios al pueblo de Israel. Vamos a ir un poco más atrás en la historia. Cuando Dios, por misericordia, visita al pueblo de Israel, estando cautivo en Egipto, por más de 400 años de cautiverio, Dios los sacó con el propósito de que le sirvieran. Dios los sacó con el propósito de que fueran al desierto y le rindieran adoración, le rindieran culto. ¿Cuántos dicen amén en casa? Amén. Gloria al Señor. Para que le rindieran culto, pero la voluntad de Dios era de que el pueblo de Israel le adorara a Dios de la manera que Dios lo había establecido, no de la manera que el pueblo quería adorar, porque el pueblo venía con costumbres paganas, porque venían saliendo de Egipto. Egipto en la Biblia representa el mundo. Egipto en la Biblia representa el paganismo. Egipto en el mundo representa las tinieblas. Egipto en el mundo representa una cárcel espiritual para la vida de aquel creyente que quiere vivir en el pecado, ya después de haber venido a los pies de Cristo. Entonces el pueblo de Israel venía acostumbrado a ver adoraciones a todos los dioses paganos de Egipto. Entonces Dios establece el sistema de adoración por la cual su pueblo le iba a adorar. Y Dios estableció parámetros para que el pueblo le adorara. Y también Dios le mostró, más bien dicho, a Moisés todo lo que quería que Moisés hiciera para la honra y gloria de Dios. Le dijo que tenía que construir un tabernáculo, le dio sus medidas, le dijo de que el tabernáculo iba a estar dividido en 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. También le dijo de que tenía que construir 7 muebles que ocuparían lo que era el tabernáculo. El lavacro o la fuente de bronce que tenía que ir en lo que era el atrio, juntamente con el altar del holocausto o el altar de bronce. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Y respecto al lugar santo, Dios le dijo que tenía que hacer una mesa de los panes de la proposición, y que hiciera también un candelabro de 7 brazos, y también que hiciera el altar del incienso. 3 muebles que iban a estar en el lugar santo. Y en el lugar santísimo iban a ser el arca del pacto, en donde Dios se iba a revelar al sumo sacerdote.
con el propiciatorio encima, que tenía 2 querubines con sus alas extendidas, y desde en medio de los querubines Dios se iba a revelar, iba a dar palabra al sumo sacerdote cuando entrara al lugar santísimo una vez al año. Dios estableció todos los parámetros para que su pueblo le adorara, porque Dios tiene un pueblo. Dios, la voluntad de Él es tener un pueblo que le alabe, tener un pueblo que le adore, tener un pueblo que lo busque, pero que no lo busque de la manera que el hombre quiere, sino que Dios quiere de que el hombre lo busque de la manera que Él lo ha establecido. Mi querido hermano, Dios me lo bendiga grandemente. De esa manera Dios quiere que nosotros le adoremos. Y el pueblo comenzó bien, empezó ofreciendo sus sacrificios, quemando el incienso de la manera correcta, pero con el pasar del tiempo, el pueblo se empezó a descarriar. El pueblo empezó a tomar caminos equivocados. El pueblo empezó a presentar alabanza y adoración de la manera que ellos querían y no conforme a la voluntad que Dios había establecido en la ley bendita de Dios. ¿Cuántos alaban en casa? Gloria al Señor. Yo siento la presencia de Dios en esta hora. Yo siento la presencia de Dios en este momento. Gloria al Señor. No necesitamos un púlpito para estar predicando la palabra. El enemigo se ha levantado fuertemente, pero gloria al Señor que no necesitamos un púlpito. Gloria al Señor que la palabra la traemos sembrada en el corazón y en la mente. Gloria al Señor que la palabra no se quedó en el púlpito, porque si la palabra se hubiese quedado en el púlpito, estaría perdido en esta hora. Pero gloria a Dios que la palabra ha caído en el corazón y somos libres. Y aunque el enemigo se haya levantado en contra de que grabemos la palabra de Dios, el Espíritu de Jehová levantará bandera y lo creemos firmemente, porque Dios está con nosotros. Gloria al Señor. No dependemos de 4 paredes para predicar. No dependemos de un púlpito, porque hay gente que nomás detrás de un púlpito predica, pero invítalos a predicar a la calle y dicen no, porque se me puede aparecer el diablo. Y eso no tiene que ser así. El hombre de Dios tiene que ser, mi amado hermano, yo siempre le he dicho, todo terreno. En todo lugar tenemos que dar testimonio, en todo lugar tenemos que predicar la palabra. La Escritura nunca dice vas a predicar nada más en el templo, vas a predicar nada más en tu iglesia. No, la palabra de Dios es clara y contundente, que vayamos, o sea, vayamos a cualquier lugar a llevar la bendita palabra de Dios. Gloria a Dios. Bien, el pueblo de Israel empezó de manera correcta, ofreciendo la adoración a Dios, pero con el pasar del tiempo se descarrió. Entonces aquí, mi amado hermano, vemos clara y contundentemente el desacuerdo de Dios cuando su pueblo se aparta de la verdad. Porque ahora, mi querido hermano, ha entrado un espíritu del enemigo a las iglesias, que ahora, mi amado hermano, no quieren que la gente diga nada ante las aberraciones que se están cometiendo dentro de la iglesia. Ahora quieren de que todo lo que el líder religioso, todo lo que el pastor dice, uno le diga amén. Y no es así, porque la palabra de Dios a mí allá me manda. Ahí en la carta del apóstol Juan, en su capítulo 4, versículo 2, dice que examinemos los espíritus, dice, porque no todos los espíritus vienen de Dios. Y cuando nosotros empezamos a querer introducir al pueblo a que le sirvan al Señor, a que busquen a Dios, a que sirvan al Señor a la manera de hombre, ese ya no es el Espíritu de Dios, mi querido hermano, y usted tiene que entender eso. Ese ya no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a que nosotros hagamos la obra de Dios conforme a los parámetros divinos que Dios ha establecido en su palabra. Gloria al Señor. Alabamos el nombre del Señor porque sabemos de que Él está con nosotros. Y yo quiero llevarlo al versículo 1 del capítulo 22 de este mismo libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 22 versículo 1. Perdón. Dice la palabra de Dios. Estas palabras son confrontativas de parte de Dios, no vienen de parte de Ezequiel. Ezequiel simplemente fue un instrumento utilizado por Dios para poder dar unas palabras
que confrontaran al pueblo de Dios. Ezequiel está ejerciendo el papel de profeta, porque Dios lo llamó como un profeta. Y yo quiero decirle algo en esta hora, en esta noche. El profeta ante el pueblo representa a Dios. Repito de nuevo, el profeta, cuando recibe la palabra de lo alto y se presenta ante el pueblo, él representa a Dios. Usted dirá, ¿por qué? Porque ese profeta es portador de la palabra de Dios. Ese profeta está hablando en nombre de Dios. O sea que es como si Dios estuviese hablando por medio de ese profeta. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos que entender de que ahora nosotros, o alguien no puede decir, es que yo voy a doblar rodillas para poder ver cuál es la voluntad de Dios. Yo voy a orar para ver si es la voluntad de Dios que predique la palabra, o dale a fulano de tal que predique. Es una tremenda aberración. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la Biblia y la revelación está sellada. La revelación está cerrada. A la Biblia no le falta ni le sobra. La Biblia es un libro sellado. Allí en Apocalipsis 22 dice que es un libro sellado. Y nadie sobre la faz de la tierra tiene la potestad y la autoridad de quitarle o ponerle. La palabra de Dios está sellada. Y aquí dice, id por todo el mundo y hagan discípulos. Por eso nadie puede decir, yo voy a orar para ver si es la voluntad de Dios que yo predique la palabra. Ese no es el espíritu de Dios. Ese es un espíritu humano, un espíritu de las tinieblas. Entonces aquí Ezequiel se presenta con un mensaje divino de parte de Dios, y mire lo que le dice al pueblo de Israel. Aquí Dios enfrenta de manera clara y contundente al pueblo. ¿Por qué? Porque después de que recibieron las ordenanzas de Moisés, ellos se apartaron de la ley de Dios. Ellos decidieron hacer las cosas a su manera. Ellos decidieron hacer las cosas en el ámbito humano. Usted que me escucha, si usted desea escribirnos, escríbanos, mándenos sus comentarios. Si usted tiene un tema que quiera que abordemos, mándelo, mi querido hermano. Usted que ama a Dios, y lo abordamos con humildad. El objetivo de esta predicación es inyectar en el pueblo la sana doctrina. Que las vendas sean quitadas del pueblo de Dios. Que las vendas caigan ante la verdad de la palabra. Jesucristo dijo allá en el libro de Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Solo la palabra lo puede libertar. Usted que me mira, solo la palabra de Dios puede hacer que esas vendas del pecado caigan, esas vendas equivocadas, esa manera errónea de servirle al Señor. Solo la palabra de Dios puede hacer que esas vendas caigan. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Por eso nos apasionamos en esta palabra. Yo siento la presencia de Dios en esta hora. Yo sé que el Espíritu de Dios se pasea en esta hora, porque yo lo puedo sentir. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Mi alma alaba al Padre. Dice el libro de Ezequiel capítulo 22 versículo 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones. Imagínense, aquí viene la palabra de Dios por medio de Ezequiel, y le está diciendo que le va a mostrar al pueblo de Israel todas las abominaciones que se están cometiendo. ¿Qué es una abominación? Una abominación es algo que Dios aborrece. Una abominación es algo que Dios no aprueba. Una abominación es algo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Y el pueblo en este escenario está cometiendo grandes abominaciones que no son aprobadas por Dios. Versículo 3. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado. En tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras.
Aquí vemos claramente, hasta aquí vamos a leer. Si usted quiere ahí en casa, usted puede leer todo el capítulo 22 de este bonito libro de Ezequiel. El capítulo 22 me apasiona tanto porque es un capítulo muy precioso, muy bonito. Pero del versículo 1 al versículo 4 nos damos cuenta de la clara confrontación del pueblo. Entonces nadie puede venir a decir de que uno no puede poner sus argumentos en la iglesia a la luz de la palabra para poder refutar lo que se está haciendo de manera equivocada. Porque ahora, ¿sabe qué es lo que pasa? Muchos pastores, y con mucho respeto lo digo y con dolor en mi corazón, porque supuestamente el pastor es el ángel que Dios ha puesto en la iglesia. Es el cabecilla, es el que va adelante, es el heraldo, el que lleva el mensaje, o sea, el que tiene que ser el ejemplo, el que tiene que ir mostrando el camino para que el pueblo lo vaya siguiendo. Pero el problema es de que muchas veces tenemos pastores en nuestras congregaciones, pastores de nombre nada más, y no es que yo lo diga, pastores que se hacen llamar pastores, pero a la luz de la bendita palabra de Dios no son nada. Porque no están haciendo lo que Dios nos ha mandado y están llevando al pueblo tras el camino del error, y eso a mí me duele. Como decía el apóstol Pablo, con lágrimas en los ojos yo les escribo una de las cartas que mandaba a las iglesias, y es lo mismo que yo digo en esta noche. Con dolor de mi corazón yo tengo que decir, hay muchos pastores que ya se apartaron de la verdad, y es algo muy doloroso. ¿Sabe por qué? Porque estos pastores de que van guiando a las iglesias de manera equivocada, no solo se van a condenar ellos, sino van a condenar al pueblo también. Y el pueblo de Dios es necesario que despierte a la luz de la palabra de Dios. Es necesario que el pueblo despierte. Porque hay muchos hombres que están dentro de las iglesias, pero ya fueron predestinados para una condenación eterna. Pero sí le digo algo. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos, que todos se salven. Es por eso el motivo de este mensaje apologético. Así se llama este tipo de mensaje que por misericordia estamos exponiendo en esta noche. Un mensaje apologético que es defensa de la fe. ¿Cuál fe? La fe genuina. La fe que está de acuerdo a la palabra. No la fe que me puede inculcar mi pastor. Porque la palabra de Dios dice allá en el libro de Hebreos, sujetados a los pastores, dice, examinad cuál ha sido su fe e imitarla, dice la palabra de Dios. No estoy diciendo, mi querido hermano, de que no hay que sujetarse a los pastores, porque Dios levantó pastores. Dios levantó entre los 5 ministerios que Dios levantó pastores. Dios instituyó el ministerio de pastor, pero el pastor tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. El pastor tiene que estar basado en este bendito libro. El pastor ha sido llamado para poder apacentar la grey de Dios, no para inyectarle miedo. Ahora, ¿qué es lo que se mira en muchas congregaciones? Ahora la canción de muchos pastores es: sujétese a su pastor, sujétese, porque si no le puede venir un accidente. Si no, usted está en rebeldía contra Dios. Sujétese a la palabra, sujétese al pastor, pero nunca le dicen sujétese a la palabra. Aleluya. Todo el tiempo le dicen sujétese al hombre. ¿Y quién es el hombre? En ningún momento Dios endiosó a los pastores. En ningún momento Dios le dio autoridad a los pastores para que se enseñoreen de la congregación. En ningún momento Dios le dio autoridad a los pastores para que pasaran por encima de este bendito libro. Y es lo que estamos viendo en estos tiempos, de que los pastores, lejos de preparar obreros, lejos de predicar el mensaje de la palabra, se pasan inyectándole al pueblo que tienen que sujetarse a ellos. Pero nunca ellos examinan si de veramente ellos están sujetos a la bendita palabra de Dios. Que no se le vaya el gozo en esta noche. Bien. Aleluya. Que no se le vaya el gozo en esta noche, porque esta es palabra de Dios. Hermano, ¿pero por qué dice eso? Porque Dios es el primero en confrontar a los líderes, pues más adelante lo vamos a ver. Dios es el primero en confrontar a los líderes, porque cuando el líder se tuerce, todo el pueblo se tuerce. Dice la palabra de Dios allá en los Proverbios, que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando dejamos de predicar la palabra, se corre un grave peligro
de que el pueblo se llene de soberbia y el pueblo caiga en una completa anarquía. Una anarquía, o podríamos definir el término anarquía, cuando cada quien hace su voluntad, ya sea en un grupo social. En este momento pues estamos hablando del pueblo de Dios. Cuando hablamos de anarquía estamos hablando de cuando todos hacen lo que quieren en la iglesia. No hay un control porque el pastor está dormido. Porque el pastor es un pastor que no tiene carácter. Porque ese es el problema en muchos pastores. Muchos pastores ya dejaron de predicar la palabra porque como Dios no los llamó, ellos solitos se metieron o fueron puestos por el hombre. No tienen la suficiente autoridad para poder exhortar al pueblo. ¿Y qué es lo que hacen? Quedarse callados mejor. Y cuando el guía de la congregación se queda callado y no dice nada, es allí donde se manifiesta la anarquía. Porque como no hay ningún guía, el pueblo hace lo que quiere, los músicos hacen lo que quieren, los diáconos hacen lo que quieren, los ancianos hacen lo que quieren y todo el mundo se desenfrena. Las hermanas llegan vestidas como Jezabeles, las hermanas llegan aquí, las hermanas llegan... Mira, hermano, cuando no hay un guía, es bien peligroso que el pueblo de Dios se desenfrene, y esto es necesario decirlo. No estoy diciendo de que no hay que sujetarse a los pastores. Hay que sujetarse a los pastores, pero siempre y cuando el pastor esté sujeto a la palabra. Usted que me escucha, usted que tal vez es parte de una congregación, usted que se congrega en alguna congregación y usted está mirando que su pastor como que anda por allí un poco carnalón, como que no quiere aplicar la palabra, que como que tiene miedo. Ese es un síntoma de que este hombre Dios no lo ha llamado, hermano, porque al hombre que Dios llama, Dios lo dota con autoridad. Dios lo llena de conocimiento. Dios lo llena de su gracia y le da autoridad para poder guiar al pueblo. ¿Y por qué digo esto? Porque en toda la historia bíblica encontramos a hombres que Dios llamó. Encontramos a hombres que Dios por misericordia los tomó de cierto lugar y los llenó de autoridad, los llenó de sabiduría. Y tenemos el ejemplo de Salomón. Cuando iba a liderar el pueblo de Israel, era un hombre muy joven, un hombre que no tenía el suficiente conocimiento para poder entrar y salir y poder tener el suficiente entendimiento para poder guiar al pueblo, un pueblo numeroso. Pero él le pidió sabiduría a Dios y Dios se la entregó. A Daniel, cuando estaba en Babilonia, Daniel, un hombre temeroso de Dios, Dios le dio sabiduría, Dios le dio entendimiento, porque Dios lo levantó como baluarte en medio de una nación pagana que era las tierras de Caldea, en donde él tenía que pararse en la brecha y poder pelear por su pueblo. Y eso fue lo que pasó. Usted ya conoce la historia. Pero ¿qué le quiero decir con esto? De que Dios siempre que llamó a un hombre, Dios lo llenó de sabiduría. Dios lo llenó de entendimiento para poder liderar al pueblo. Por eso yo no creo en pastores de que tengan miedo a predicar la palabra. De que tantito uno empieza a sacar espada, ya empiezan a sentirse incómodos. La palabra de Dios no nos tiene que incomodar. La palabra de Dios nos tiene que bendecir. Nos tiene que levantar cada día. Entonces, usted dirá, ¿pero a qué pastor me sujeto? Posterior a estas predicaciones, voy a estar haciendo otra predicación con el título Características de un siervo de Dios. Allí voy a explicar clara y contundentemente a qué siervo usted tiene que sujetarse. Porque no se trata de que solo me diga, no, es que yo soy pastor, sujétate. No, primero quiero ver tus frutos. Primero yo quiero ver si de veras tú que te llamas siervo, tú que te llamas pastor, estás de acuerdo a la palabra. Y si no, yo no tengo por qué sujetarme. Jesucristo, cuando ejerció su ministerio, los fariseos, mi querido hermano, eran los que estaban ejerciendo el papel de pastores. Y cuando hablamos de pastores en el Antiguo Testamento, no estamos hablando de pastores de manera directa. Estamos hablando de los líderes. Ahí entran los profetas y ahí entran los sacerdotes y todo líder que en su tiempo se manifieste o se manejaba en el tiempo de Jesucristo. Ahí entra, por ejemplo, le quiero decir esto. En los tiempos de Jesucristo, los fariseos estaban siendo guías del pueblo de Israel. Pero Jesucristo en una ocasión les dice, hipócritas, guías de ciegos. Ciego que sigue a otro ciego, dice la palabra de Dios, ambos van a caer al hoyo. O sea, en estos tiempos, ¿qué diríamos? Creyente que sigue a pastor ciego, los dos van a caer en el infierno. Alaba lo que él vive, que no se le vaya el gozo. Que no se le vaya el gozo en esta noche.
creyente que sigue al pastor ciego, ambos van a ir a caer al lago de fuego. Porque Jesucristo lo dijo, pues. Ciego que sigue a otro ciego, ambos van a ir a caer al hoyo. Escape, mi querido hermano, mi querido amigo. Todas las aberraciones que se están cometiendo dentro de las iglesias, tenemos que denunciarlas a la luz de la palabra. Porque Jesucristo lo dice, pues. Jesucristo lo dice. Jesucristo, Dios que es Dios, es el primero en confrontar las aberraciones que se cometen dentro de su pueblo. O sea que no es bíblico que usted se quede callado. No es bíblico de que usted diga, no, es que es el pastor, es que si yo le digo algo peligroso, me atropella un carro saliendo de la iglesia. No, mentira de Satanás. Dios nunca va a mandar juicio cuando un hombre se levanta a levantar la bandera de la palabra de Dios basado en las sagradas escrituras. Nunca, al contrario, va a venir bendición. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo lo he experimentado, pues. Yo he experimentado la mano de Dios, he experimentado la bendición que hay cuando uno obedece la palabra de Dios. Es una bendición obedecer a los pastores también, pero cuando ellos están de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Pero si el pastor ya se salió del marco bíblico, ya no podemos sujetarlos, porque aún el mismo Pedro lo dice allá en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11. La palabra de Dios nos enseña, Pedro da unas palabras a las autoridades romanas cuando lo echaron a la cárcel por predicar la palabra de Dios, después de que ellos habían hecho un tremendo milagro, y las autoridades religiosas los visitaron y les dijeron, bueno, que no les dijimos que no predicaran el nombre de ese Jesús de Nazaret. Y Pedro les dijo, disciernan ustedes, les dijo, si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Palabra de Dios, hermanos. Cuando el hombre se sale de la palabra, cuando el líder de la iglesia se sale de la palabra, no tenemos por qué sujetarnos, no tenemos por qué decirle amén, porque si seguimos a un ciego, ambos vamos a caer al hoyo. Hay mucha gente que está diciendo, no, es que hay que sujetarnos a los pastores. Pero si usted se da cuenta, usted examina en su iglesia, todas esas gentes que dicen así, todas las gentes que hacen todo lo que el pastor dice, esas gentes andan torcidas muchas veces. Porque ellos se sujetan en un 100% a los pastores, porque andan viviendo en pecado y los pastores están asolapando ese pecado. Ahora vemos que tenemos adúlteros liderando en las iglesias. Ahora vemos gente en pecado liderando en las iglesias y ellos dicen, no, es que yo soy muy obediente, me sujeto al pastor. Sí, pues porque te está apaciguando tu pecado, no te está diciendo nada, porque estás bien torcido como el pastor, por eso te está sujetando. Y no hay que confundirnos, porque le quieren inyectar eso al pueblo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay gente que dice, amén, pastor, amén, pastor. El pastor dice, me llevan y el diablo, a mí también, dice el otro. Sí, pues porque los dos andan iguales, los dos andan chuecos. Por eso es de que dicen eso. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Porque tenemos que defender la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y cómo vamos a exhortar? Por la palabra, pues. Por la palabra. Por la palabra exhortamos. Porque la palabra es una lámpara a nuestros pies. Miren lo que dice allá en Isaías capítulo 5, versículo 20. Vamos a ir allá a Isaías capítulo 5, versículo 20. Ahí dicen unas palabras muy bonitas para todos aquellos que ahora en estos tiempos ya no distinguen entre lo bueno y lo malo, porque el tema es, no hicieron diferencia entre lo santo y lo impuro. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora otro mover del enemigo que se ha levantado dentro de las iglesias. Ahora, si uno predica la verdadera palabra, pero al pastor no le gusta, lo tildan de rebelde. Porque como al pastor no le gusta, uno tiene que predicar lo que al pastor no le gusta. Yo te pregunto, ¿que acaso el pastor es el que llama? ¿Que acaso el pastor es el que unge con el Espíritu Santo? No, vamos a obedecer a aquel que nos llamó. Yo por eso predico esta palabra, porque a mí no me llamó hombre. A mí me llamó Jehová de los ejércitos, el Cordero de Dios, aquel que cabalga en un caballo blanco.
Y le siguen ejércitos celestiales. Ese fue el que me llamó. De su boca sale una espada de fuego. Ese fue el que me llamó. Por eso yo a él le obedezco. Aleluya. La gente dice, no, que los hermanos son rebeldes. Es que el hermano no se sujeta. No, ¿cómo quieres que me sujete? Si anda bien torcido. Si a ti te lleva el diablo, yo no quiero que me lleve el diablo juntamente contigo. Tenemos que entender, hermano, porque hay de los que a lo malo le dicen, bueno, ahora se predica un mensaje que confronta a los pecadores, confronta al pecador, confronta a los carnales. Lo que hacen es enojarse. Lo que hacen es enojarse cuando que teníamos que alabar el nombre del Señor, porque sabemos que por la palabra nosotros podemos conocer el camino. Así es de que, hermano amado, es necesario que usted despierte. Ahí donde usted se encuentra, usted examine su camino, examine su caminar, mi amado hermano. No hay que decirle amén a todo, porque puede ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso, mi amado hermano. Ay, dice la palabra de Dios, a los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ahora se ve mucho esto. Cuando suben predicadores que vienen invitados de otros lugares, si ese predicador empezó a tirarle flores al pastor de la iglesia, al pastor local, si empezó a decir, miren qué tremendo siervo, el pastor lo aprueba aunque no predique la verdadera palabra, robándose la gloria de Dios. Viene otro pastor y predica la verdadera palabra. No, ese hermano ya se le metió el diablo. Ese ya no lo invitemos. A ese hermano ya no lo invitemos porque ese hermano viene endemoniado. Lo que pasa es que no le gusta porque se les cae la máscara. Cuando un hombre de Dios predica, las máscaras caen, las vendas caen. Bendito el nombre del Señor. Por eso muchos pastores ya no quieren que se predique la verdadera palabra. Pero vamos a seguir llevando el mensaje de vida eterna. Amén. Así se revuelca Satanás. Así se revuelca el diablo. Vamos a seguir predicando la palabra. Bendito el nombre de Dios. Gloria al Señor. Mire, vamos a leer el versículo 26. El versículo 26 es contundente. Miren lo que dice. El versículo que leímos al principio. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Mire a quién la palabra se dirige. La palabra se dirige clara y contundente al sacerdote. En este tiempo diríamos al pastor de la iglesia. Pastor, ¿por qué estás haciendo eso? Pastor, ¿por qué estás haciendo lo otro? Sus sacerdotes violaron mi ley. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los líderes. Todo el tiempo va la confrontación de Dios al liderazgo de la iglesia. Entonces, ¿cómo es que dicen de que se tiene que hacer todo lo que el pastor dice? Negativo, no es así, mi querido hermano. Porque Dios levantó sacerdotes para que entraran a ofrecer los sacrificios en el altar de bronce. Ese hombre estaba ungido por la presencia de Dios. Ese hombre estaba lleno de la presencia de Dios. Pero cuando cometían errores, Dios tenía que confrontarlos. Dios tenía que declararles su pecado y su error. Porque habían contaminado el santuario de Dios. ¿Cuál era el santuario? El santuario era el tabernáculo. El lugar que Dios había establecido para poner su nombre. Ese es el santuario. Entonces los sacerdotes empezaron a presentar sacrificios que no eran agradables a Dios. Empezaron a presentar aquellos corderos, aquellas ovejas con defecto. Cuando que el cordero que se presentaba en el altar de bronce tenía que ser perfecto. Empezaron a quemar incienso en el altar de oro, en el altar del incienso, incienso que no era de lo que Dios había establecido. Y Dios tiene que confrontarlo. ¿Qué quiere decir esto? De que el líder de la iglesia, él no puede hacer lo que él quiere dentro de la obra. Aunque él diga, sujétense. Si no se sujetan, se lo va a llevar el diablo. Es mentira del demonio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice todo lo contrario. Porque Dios confrontó a los sacerdotes de aquella época. Porque habían contaminado el atrio del Señor. O sea, se habían salido del sistema de adoración que Dios había establecido. Si no, pues ahí tenemos en Levítico 10 el caso de dos sacerdotes. Uno llamado Eliú y Nadab, hijo del sacerdote Aarón. Ellos entraron
al lugar santo a quemar incienso, pero dice la palabra, bueno, no la palabra de Dios, sino dice un comentario bíblico, que estos hombres entraron a quemar incienso, pero quemaron incienso al estilo Egipto. Quemaron del incienso que se quemaba en Egipto y como se quemaba en Egipto. Por eso fue, dice la palabra de Dios, que el Señor los terminó matando, porque ofrecieron fuego extraño. O sea, empezaron a hacer algo que Dios no los había mandado a hacer. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios, si estableció un sistema de adoración, tenemos nosotros que respetarlo. Tenemos, mi amado hermano, como iglesia de Dios, tenemos que ser ejemplo en este caminar. Tenemos que hacer las cosas como Dios nos ha establecido. Eliú y Nadab tuvieron que morir, porque la palabra de Dios dice que ofrecieron fuego extraño, o sea, ofrecieron algo que no iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos, mi amado hermano, de que Dios trata fuertemente con los líderes de la iglesia, trata fuertemente con los pastores, trata fuertemente con los diáconos, con los ancianos de la iglesia, porque ellos son los pilares y son el ejemplo. Y profanaron, dice, vamos a leer de nuevo. Y contaminaron mis atrios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. O sea que tiene que haber una distinción entre lo limpio y lo inmundo. Si usted ama a Dios, si usted ama la sana doctrina, usted tiene que prestar cuidado, pues, mi querido hermano, a lo que se está haciendo en la congregación. Y no tenga miedo a levantar la voz. No tenga miedo, siempre y cuando usted hágalo a la luz de la palabra. Ese es el consejo que yo le doy. No se levante simplemente a hablar cualquier cosa. Si usted se va a levantar a refutar a su pastor, a su líder religioso y a su obispo, llámese como se llame, usted tiene que levantarse con argumentos bíblicos. Usted tiene que levantarse con argumentos 100% basados en la palabra de Dios para tener todo el respaldo de lo alto. Así, aunque su líder le diga, te va a llevar el diablo por rebelde, te va a pegar un infarto, te van a revolcar en la calle porque no te suelta el pastor, no importa, mi querido hermano. Cuando hacemos las cosas a la luz de la palabra, tenemos todo el respaldo de Dios. Tenemos todo el respaldo del Omnipotente. Le insto en esta noche a que si usted de veramente ama a Dios, si en realidad usted ama este bendito libro que es la palabra de Dios, usted tiene que defender la palabra de Dios. Usted tiene que defenderse. Eso sí, le advierto, van a venir problemas, van a venir dificultades y le va a tocar llorar, mi querido hermano. Pero es mejor llorar aquí a llorar un día en el lago de fuego. Es mejor llorar aquí, que nos hagan sufrir aquí y sufrir persecuciones aquí en la tierra. Porque la palabra de Dios dice, bienaventurados sois, dice, cuando por mi causa os persigan y digan cuánta cosa mintiendo, gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Yo no sé si usted puede alabar ahí en su casa. Aleluya. Van a venir problemas, ¿por qué le digo? Porque en la historia bíblica podemos encontrar también de que todos los hombres que hablaron en el nombre de Dios sufrieron persecución. Tal es el caso de Jeremías. Jeremías en una ocasión vino palabra de Dios. Esa historia usted la puede encontrar en Jeremías capítulo 20. Vino palabra de Dios a Jeremías y se fue a parar en la puerta, en los atrios del templo de Dios. En ese tiempo estaba ejerciendo el sacerdocio un sacerdote llamado Pasur. Y Dios le dio palabra a Jeremías y lo confrontó fuertemente al sumo sacerdote. Aquí vemos otra clara confrontación de Dios al líder espiritual del pueblo de Dios. Por eso no me pueden venir a decir de que todo lo que el pastor hace es correcto. No me pueden venir a decir, porque el pastor no es Dios. El pastor no es perfecto. El pastor no es infalible. El único infalible, el único perfecto se llama Jehová de los ejércitos. Y en ningún momento Dios entregó potestad a los pastores para pasar por encima de la palabra de Dios. Aleluya. En ningún momento. En ningún momento. Muy ungido puede estar el siervo de Dios, porque hay siervos de Dios.
hombres que predican con valor, hombres que predican con autoridad, pero así esté ungido desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, no tiene la autoridad de pisotear la palabra de Dios. Gloria a Dios. No tiene la autoridad. Yo soy el pastor, a mí no me interesa que seas el pastor, a mí no me interesa que te digan sancocho, a mí no me interesa que te digan San Ciridano, a mí no me interesa que te digan San Cirilo. A mí me interesa lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y eso es lo que usted también tiene que decir, mi querido hermano. Al momento de ver tales aberraciones dentro de la iglesia, Jeremías se para en la puerta del atrio de Pasur y le declara la palabra. Este hombre lo que hizo, llamado Pasur, se enojó. Porque este hombre no andaba conforme a la voluntad de Dios. Porque es otro síntoma también del pastor que anda torcido. Se enoja con la verdad, la incomoda la verdad. No quiere que se predique la verdad. Ese es un síntoma de un pastor torcido que ya abandonó su llamado, si es que en un tiempo lo tuvo, ¿verdad? Entonces eso fue lo que pasó con este sumo sacerdote llamado Pasur. Le echó mano a Jeremías y lo puso en el cepo. ¿Todo por qué? Por hablar la palabra. Por eso yo le digo, hay un precio a pagar. Hay un precio a pagar por la bendita palabra de Dios y por la verdad. Hay un precio a pagar. Esto no es solo así por así. Se le va a levantar al mismo infierno. Le van a quitar los privilegios de la iglesia. Lo van a despreciar. Pero yo me gozo. ¿Sabe por qué? Porque hay un galardón ahí en los cielos esperándome. Por eso yo me paro firme en la brecha, predicando la palabra de Dios. Por eso yo quiero concientizarle a que es necesario que levantemos la voz dentro de la iglesia. Donde quiera que usted se encuentre, ahí en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Argentina, ahí donde usted se encuentre, yo quiero instarle a que permanezcamos en la verdad, a que le sirvamos al Cristo de la gloria de manera íntegra, de corazón. Pero sí, reitero, hay un precio a pagar. El desprecio de la gente, el desprecio de tus mismos hermanos, no el desprecio del mundo, porque el mundo no sabe nada de Dios. El desprecio de tus mismos hermanos, el que se sienta a la par tuya, te va a ver con desprecio. Pero sabe una cosa, aquel que te desprecia, si no se arrepiente, un día estará delante de Dios rindiéndole cuenta. Y tú que estás siendo despreciado, tu galardón es grande, te dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y pusieron en el cepo a Jeremías. Eso es un ejemplo. Tenemos otro ejemplo de Micaías, un profeta de Dios. Tal vez usted nunca ha escuchado nada de Micaías. Yo se lo voy a decir en esta hora. En el tiempo que el rey Acab estaba ejerciendo como rey en Israel, al mismo tiempo estaba ejerciendo en el reino de Judá un rey llamado Josafat. En ese mismo tiempo, los sirios habían tomado un territorio que le pertenecía a Israel, llamado Ramón de Galad. Entonces Josafat viene desde Judá y va hasta Israel y le hace una propuesta al rey Acab y le dice: subiremos contra los sirios y capturaremos Ramón de Galad. Le dice Josafat al rey Acab. Y le dice también: tu gente y mi gente son uno solo. Yo iré contigo a pelear. ¿Tú pues qué dices? Y se animó el rey Acab a ir a pelear el territorio de Ramón de Galad, que le pertenecía al pueblo de Israel. Pero el rey Acab era un rey torcido. Por cierto, el rey Acab es uno de los peores reyes de todos los reyes de Israel, de toda la monarquía de Israel. El rey Acab está entre la lista de los reyes más malos que pasaron por la monarquía del reino del norte. Entonces le dice Josafat que consulte a Dios. Entonces Acab tenía unos 400 profetas que todo el tiempo le profetizaban bendición al rey Acab, y eso era lo que a él le gustaba, que le dijeran: ah, Acab, tú eres un tremendo rey, Acab, estás en victoria. Entonces convocó a los 400 profetas y dice la palabra de Dios. Allá dice en Primera Reyes capítulo 22, ahí está toda la historia, usted la puede leer. No la vamos a leer porque es muy largo. Nada más estamos haciendo una síntesis de la predicación. Entonces
Este rey Acab consultó a los 400 profetas y dice la palabra de Dios que los profetas a una profetizaban bendición al rey Acab y le decían: sube, que Dios entregará a los asirios en tus manos y Ramón de Galán será nuestra. Eso decían los profetas, pero esos profetas no eran de Dios. Pero el rey Josafat le dice a Acab: ¿no tendrás por aquí un profeta de Jehová? Le dice. Sí, le dijo, por aquí queda uno, pero ¿sabes qué? Le dijo, a este yo lo detesto, porque todo el tiempo me profetiza cosas malas. Todo el tiempo me profetiza cosas que yo no quiero escuchar, y por eso yo lo detesto. Y el rey Josafat tenía un poco temor de Dios, porque le dice: no hable así, mi señor, le dice. No hable así, de esa manera. No hable de esa manera, mi señor. Entonces mandaron a llamar a Micaías. Entonces un oficial fue a traer a Micaías y lo llevaron a la presencia del rey Acab. Y le exigieron de que hablara conforme a los profetas que habían profetizado cosas positivas ante el rey. Pero mire la posición de un hombre de Dios. Mire, Micaías podría haber dicho: no, pues yo voy a profetizar lo mismo que dijeron estos 400 profetas. Pero este hombre Micaías dijo: vive Jehová, que voy a hablar lo que Dios diga. Porque ese es el carácter de un hombre de Dios. El hombre de Dios nunca va a hablar lo que Julano de tal quiere escuchar. El hombre de Dios nunca va a decir: yo voy a predicar lo que mi pastor quiere oír para que me dé más privilegio. No, esa es una cobardía del diablo. El Señor reprenda a Satanás. Vamos a predicar lo que Dios diga, no lo que el hombre quiere escuchar, no lo que los carnales quieren escuchar, no lo que los tibios quieren escuchar, no lo que los acomodados quieren escuchar. Vamos a predicar lo que la palabra de Dios dice. Note algo, esta es la posición del hombre de Dios. Entre 400 falsos profetas que decían hablar en nombre de Dios, nada más uno era verdadero hombre de Dios. Y no era hombre de Dios porque él lo decía, sino porque el fruto que estaba dando era fruto de que de veras era un hombre de Dios. Porque él dijo: vive Jehová, que voy a hablar lo que Dios diga. Y Micaías dijo estas palabras: yo veía al pueblo de Dios que estaba esparcido como ovejas que no tienen pastor. Ahí estaba profetizando la derrota de los ejércitos del rey Acab. Y entonces el rey Acab dijo: no les digo pues, todo el tiempo me profetiza cosas malas. Agárrenlo y llévenlo a Amón, el rey de la ciudad, para que lo ponga preso y que me lo tenga allí. Vamos a leer las palabras que le dice, porque se me han ido en este momento. Pero pues aquí tenemos la palabra de Dios. Primera de Reyes 22. Mire qué es lo que le dije. Mire qué es lo que le dice. Y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y mire cómo respondió Micaías. Así responden los hombres de Dios. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblo. Es que el hombre de Dios habla con seguridad, pues. Si el rey Acab regresaba con vida, era porque Dios no había hablado. Y todavía les dijo: escuche, pueblo, para que ante el pueblo las palabras de Micaías resonaran, para que cuando el rey Acab tuviera su recompensa, el pueblo supiera de que verdaderamente Dios había hablado. Y se fueron a la guerra a pelear contra Ramón de Galad. La palabra de Dios dice de que el rey Acab no se vistió con sus vestiduras reales, para que no lo agarraran los ejércitos sirios. Pero el rey Josafat, él sí se vistió con sus ropas reales. Entonces cuando vieron al rey vestido de sus ropas reales, lo rodearon los ejércitos sirios. Entonces dice la palabra de Dios que Josafat gritó y dijeron: no, este no es el rey. Pensaron que era el rey Acab, pero no era el rey Acab, era el rey Josafat. Entonces cuando gritó el rey Josafat, lo dejaron libre. Y dice la palabra de Dios que un soldado sirio entechó su arco y tiró una flecha a la aventura y le fue a caer exactamente incrustada en el cuerpo del rey Acab. ¿Qué quiero decir con eso? De que la palabra de Micaías era genuina, pues venía de Dios, porque Acab murió. Acab allí acabó con su vida.
Por eso Micaías le dijo, si regresas, le dijo, es palabra que Dios no ha hablado. Pero como no regresó, porque la palabra de Dios se cumple, pues hermano. La palabra de Dios es la verdad. Pero ¿a dónde quiero llevarlo? De que Micaías fue puesto en la cárcel por hablar en el nombre de Dios. Micaías podía quedarse callado. Micaías podía decir, yo voy a profetizar conforme a los 400 falsos profetas de Acab, para que no me pase nada, para que no me tengan aguantando hambre, para que no me pongan en la cárcel. Pero Micaías decidió pagar el precio por hablar la voluntad de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Hablar la voluntad de Dios. Aunque nos toque pagar un precio alto. Aunque nos toque, mi querido hermano, sufrir por Cristo. Aunque nos toque padecer persecución. Aunque nos toque pasar cualquier dificultad. Usted y yo tenemos que defender la palabra. Amén. ¿Cuánto hace falta, mi querido hermano? Hombres como Micaías. El espíritu de Micaías, que aunque vean que se les levanta el infierno, ellos permanezcan firmes, ellos permanezcan parados en la brecha. ¿Cómo hace falta? Pero ahora vemos un montón de creyentes cobardes, mi querido hermano, que no se atreven a hablar la verdad, no se atreven, ahí están sumisos porque tienen miedo. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, te dice el Señor, porque los cobardes, te tengo una mala noticia. Apocalipsis 21 dice que los cobardes serán lanzados al lago de fuego. Usted que se calla a todo, usted que a todos le dice amén, un día Dios no lo permita. La cobardía es un pecado, por si no lo sabía. Los cobardes, los que se quedan callados dentro de las iglesias, serán lanzados al lago de fuego porque no tienen la valentía para poder enfrentar las aberraciones que se están haciendo en el nombre del Señor dentro de la iglesia. Tremenda situación la que estamos viviendo y mirando en el mundo cristiano. Mi hermano, a mí los hermanos de otras iglesias me dicen, hermano, ¿qué piensas de esto? Hermano, mira, mi pastor está haciendo esto. No, ese pastor ya le metió el diablo, le digo yo. Mi pastor ya nomás quiere poner bailarinas allí de 15 años bailando. No, eso no es así. Creemos en la danza, ¿verdad? La danza en el espíritu. No, que mi pastor pone a cualquiera a liderar. No, ese pastor ya se apartó las escrituras. Para poder liderar hay requisitos en la palabra. No es solo de decir, fulano de tal me cayó bien, vaya para el diaconado, ejerza como anciano. No, hay requisitos. ¿Y por qué hay requisitos? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios celoso. Por lo tanto hay que hacer las cosas bien delante de su presencia. Y aquí está en este bendito libro cómo se deben de hacer las cosas delante de Dios. Así es de que usted y yo hemos sido llamados a levantar la bandera de la verdad. Usted y yo hemos sido llamados a proclamar la verdad del evangelio. Así nos toca pagar un precio como el precio que pagaron los hombres de la Biblia. Si nos toca un día ir a la cárcel por predicar esta palabra, la palabra de Dios dice, eres bienaventurado. Sabemos de que Dios pelea por nosotros. Así es de que yo le insto, mi querido hermano, yo le insto a que despierte, a que se profundice en las escrituras, para que a la hora que le toque refutar a un mentiroso detrás del altar, usted tenga las herramientas para poder hacerlo. Usted tenga las herramientas para poder refutar a todos los que se oponen a la palabra de Dios. Y para terminar, vamos a leer el versículo 30 del mismo capítulo 22 de Ezequiel. Y dice de esta manera, y busqué entre ellos, ¿entre quiénes? Entre el pueblo de Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo encontré. La historia se vuelve a repetir. Así como Dios en aquel tiempo quería evitar que sus tribus fueran llevadas cautivas a Babilonia por 70 años y buscó un hombre que pregonara la verdad, y buscó un hombre que hiciera volver al pueblo de Israel por el camino correcto, y no lo encontró. Y la consecuencia fue que las tribus fueron llevadas, las tribus del sur, fueron llevadas cautivas a Babilonia, a causa de que no se encontró ningún hombre que se parara en la brecha, que predicara la palabra, que le dijera al pueblo su pecado y su rebelión. Y es lo mismo que está pasando hoy en día. Dios está buscando hombres de valor, mujeres que amen la palabra de Dios, hombres que se levanten a creerle al Señor, porque Dios no quiere ejecutar juicio en contra de su pueblo, pero Dios está buscando hombres, predicadores que se paren en la brecha, que prediquen el verdadero evangelio, pero muchas veces ya no se encuentra, porque todos están acobardados, encerrados dentro de las iglesias y no quieren pregonar la verdad. Aleluya. La historia se vuelve a repetir.
Dios está buscando hombres de valor. Todos los hombres de la Biblia que Dios llamó fueron hombres de valor. Y aquí Dios entristecidamente dice: busqué entre ellos hombres que hiciese vallado. O sea, que se paren a predicar la palabra. Que no le digan amén a todo. Que no le tengan miedo al diablo. Que no le tengan miedo al mismo infierno. Dios está buscando a esos hombres que no se acobarden ante las mentiras del diablo. Dios está buscando a esos hombres porque Dios no quiere castigar al hombre. Porque esa no es la voluntad de Dios, castigar al hombre. La voluntad de Dios es que todos vengamos al conocimiento de Dios. Y finalmente dice el versículo 31: por tanto, derramé sobre ellos mi ira, dice. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Mi querido hermano, el Señor no nos ha llamado a que estemos acomodados en la iglesia. No crea de que porque usted está muy sumiso a todo lo que se hace dentro de la iglesia y que no está de acuerdo a la palabra, usted va directo para el cielo. Esa es mentira. Porque usted y yo somos atalayas delante de Dios. Ezequiel capítulo 3 y Ezequiel capítulo 33. La palabra de Dios dice que Él nos ha llamado a ser atalayas. Un atalaya es aquel que levanta la voz. Un atalaya es aquel que predica la palabra. Un atalaya es aquel que advierte al pueblo de Dios que viene peligro. Un atalaya es aquel que se levanta a predicar la palabra para que el pueblo de Dios despierte. A eso el Señor nos ha llamado. Por eso aquí queda refutado todas esas posiciones erradas de ciertos líderes religiosos que no quieren que se diga nada dentro de la iglesia. Cuando el pastor dice, es que si usted dice algo, usted es un rebelde. Tú estás diciendo, pastor, de que Dios es un mentiroso, porque Dios aquí me dice que yo soy un atalaya. La palabra de Dios me dice de que yo soy alguien que tiene que levantar la voz del evangelio. Y si usted que me está mirando, usted no ha entendido qué es ser un atalaya, ahora ya lo sabe. Un atalaya en lo literal era un hombre que se subía en una torre en la parte alta. Los atalayas se encontraban en las entradas de las ciudades, de los palacios y de las viñas, para que cuando vinieran los enemigos a querer saquear las ciudades, a querer saquear los palacios, a querer robar las viñas, el atalaya tocara la trompeta y advirtiera al pueblo y se pusieran en posición de guerra, para que no fueran consumidos por el enemigo. Eso es en lo literal. Pero en lo espiritual, ahora usted y yo tenemos que decir: hay infierno, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En estos tiempos tendríamos que decir: pastor, arrepiéntete, obispo, arrepiéntete, porque si no vas a perecer. Amén. Arrepentidos y convertidos, o ambos perecerán de igual manera. Hay gente que dice: no, es que yo como soy pastor, pues el Señor va a tener misericordia de mí. No, arrepentidos y convertidos, si no todos van a perecer de igual manera. El liderazgo no salva a nadie, mi querido hermano. El ser pastor no salva a nadie. El ser diácono no salva a nadie. El ser anciano de una iglesia no salva a nadie. El ser diaconisa no salva a nadie. Al contrario, más responsabilidad hay delante de Dios. ¿Por qué? Porque un día tendrás que rendirle cuenta al Señor respecto al liderazgo que ejerciste en tu iglesia. ¿A cuántas almas guiaste por el camino de la salvación? ¿A cuántas almas les predicaste la palabra? ¿Fuiste ese ejemplo? ¿Predicaste por lo menos con el testimonio? Todo eso será demandado en aquel día. Amén. No crean, pastores, de que porque son pastores ya la tienen hecha. Hay muchos que piensan de que porque ya son pastores ya la hicieron. No, están equivocados. Las vendas del diablo los han cubierto. Y no saben de que un día tendrán que rendirle cuenta al Señor del rebaño que Dios les ha puesto. Porque el apóstol Juan, el apóstol Pedro dice allá en su primera carta, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: apacentad la grey de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Alimenten la grey de Dios con mi palabra, pero no como teniendo señorío sobre ellos. Ese es otro gran problema dentro de las iglesias, que los pastores se han enseñoreado de la grey de Dios. Quieren subyugar a las ovejas a su régimen. Y su régimen o su manera de pensar no está de acuerdo a la palabra. Eso es algo erróneo, algo triste, porque están llevando mucho tras el error. El trabajo del pastor es apacentar la grey de Dios, no enseñoreándose de ellas, no haciéndolos que hagan lo que la Biblia no dice. Es un tremendo problema, mi querido hermano, pero me gozo de que usted que está conectado en esta hora
Usted ama la palabra, porque por eso está conectado, porque usted ama la verdad. Y bendigo su vida. Aquí este humilde siervo que Dios ha levantado y me está levantando todavía para predicar su palabra, todo para gloria de su nombre. Le insta a seguir adelante. Le amo en el amor de Dios. Como le repito, comparta la predicación. No seamos egoístas. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Demos de gracia lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado la salvación. Dios nos ha dado una salvación tan grande y tenemos que compartirla para que más almas vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a orar en esta noche y vamos a dar por terminada esta predicación y esperamos con el favor de Dios conectarnos para el siguiente miércoles, todo para la gloria del Eterno. Vamos a estar subiendo predicaciones de manera continua para que usted sea bendecido con la palabra. Si usted tiene un tema que abordemos, si usted tiene algo, una inquietud allí en su iglesia que su pastor está haciendo, que usted considera que no está correcta, hágamela saber. Llámeme a mi número aquí en Estados Unidos, 562-991-9076. Repito, 562-991-9076. O mándenme un mensaje por Messenger, por WhatsApp, y vamos a responder todas las preguntas que usted tenga a la luz de la bendita palabra de Dios. Porque para eso Dios nos ha dado el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría para poder guiar al pueblo por el camino correcto. Que la paz de Cristo sea sobre sus vidas. Que Cristo de la gloria me lo bendiga grandemente allá donde usted se encuentre. Que el Cristo de la gloria lo llene y lo colme. Bendito el nombre del Señor. Que su copa rebose ahí donde se encuentra de ricas y abundantes bendiciones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendigo tu nombre, Dios Todopoderoso, por este privilegio que me has dado, Padre, de predicar tu palabra, Señor. Señor amado, que mis hermanos sean bendecidos ahí donde se encuentren, en la nación que se encuentren, Padre. Yo te pido por ellos. Bendícelos, Padre eterno. Bendícelos, Cordero de Dios, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo allá los acobije y los llene de tu santa y bendita presencia. Amén y amén. Y hasta la próxima, mi querido hermano. La paz de Cristo en esta noche.